Domingo 25 de agosto. Usted continúa estudiando con nosotros la lección número 9, Controversias en Jerusalén. El texto para toda esta semana reza así: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 11:25. Tierno y amante Salvador de la humanidad, en actitud genuflexiva nos acercamos a ti, viendo en las escenas finales de Jesús, que son las lecciones desde la 9 hasta la 13, esas escenas finales de las cuales queremos aprender para prepararnos para lo que viene brevemente sobre el planeta. Permítenos, oh Dios, que entremos triunfante mediante el influjo de tu gracia en nuestra profesión de fe, para que, crucificando el yo, sea Cristo glorificado como Él lo glorificó al Padre en la cruz aquel viernes 14 de Nisan. Santifícanos y ayúdanos a vivir cerca de ti. Oración que presentamos por tu presencia y por tu amor, en tu bendito nombre. Amén. Para hoy domingo, la entrada triunfal. ¿Saben? Durante el ministerio de Cristo, que se tomó 3 años y medio, según la profecía de Daniel 9, siempre hubo personas astutas e hipócritas que procuraban su muerte desde el principio. A Jesús le seguían los pasos los espías que acechaban sus palabras para poder condenarle. Las personas más capacitadas de Jerusalén fueron escogidas para derrotarle en controversias. Doctores de la ley, eruditos especializados. ¿Tú sabes una cosa? Nada tomó a Cristo de sorpresa, porque el Padre le revelaba todo antes de que aconteciera. Lo mismo que haría Dios con nosotros si consultásemos antes de que suceda las cosas que nos intrigan y nos preocupan. Nadie pudo aventajar a Jesús. Cada enemigo oculto o público se fue derrotado, se fue confundido, se fue avergonzado, porque el humilde maestro de Galilea tenía respuesta a tiempo a todos sus adversarios en las 11 controversias que menciona el Evangelio según San Marcos. La enseñanza de Cristo tenía una lozanía y un poder como nunca antes los hombres conocieron. Sus mismos enemigos confesaron: nunca ha hablado hombre así. Juan 7:46. Pero estaba profetizado en Zacarías. Estaba profetizado en Zacarías 9 que el Mesías entraría montado sobre un asno. Ustedes saben que los reyes del antiguo Israel eran ungidos y salían sobre un asno, que era el instrumento, el vehículo que mostraba la realeza. 500 años antes de nacer Cristo, ya el profeta Zacarías había predicho que Jesús vendría montado sobre un asno. Ese Zacarías
que fue muerto entre la entrada y el altar, ese Zacarías, que era levita, dice Zacarías 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. El burro que montó Jesús, el burro de la realeza, nadie lo había usado. Él era el Mesías que tenía que estrenarlo porque era el rey que los judíos iban a crucificar 5 días después en el Calvario. Nos dice Marcos el capítulo 11. Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania. Betania quedaba a 3 kilómetros de la capital, o sea, de Jerusalén, al monte de las Olivas. Jerusalén tenía 740 metros, equivalentes a 2.200 pies de altura. Siempre Jerusalén estuvo en un alto. En un alto. Y Jesús subió a Jerusalén. En ese tiempo había alrededor de 50,000 habitantes. Y en el tiempo de la Pascua, eso se compuso o se componía de 2 a 3 millones de judíos que venían de todas partes a este encuentro en Jerusalén en el tiempo de la Pascua, que era la semana de la Pasión, la Semana Santa. Y nos dice, y les dice, id a los discípulos, al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre ha subido, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo ha menester y luego lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta de afuera, o sea, en el patio, entre 2 caminos, y le desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿por qué se llevan el burro? Entonces ellos le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Es decir, el Señor lo necesita. La palabra Señor ahí es Kyrios, que es el equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus vestidos y se sentó sobre él. ¿Por qué era un pollino? Porque era un rey que estaba sentado en forma pacífica y que llegaba a Jerusalén en forma pacífica. Y dice, y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosanna. Hosanna significa salve ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor, ¿por qué él se detuvo en el templo a observarlo minuciosamente? Porque el templo era su casa. Era la casa de su padre y él como hijo se sentía derecho a escrutar los recintos sagrados de su padre que está en los cielos. Y dice que
Y siendo ya tarde, salió a Betania con los 12. ¿Saben una cosa? Dice que Jesús en Betania se pasó toda la noche orando. Una tremenda lección para nosotros. ¿Por qué? Porque estaba en la semana de la crisis final, como también a nosotros nos cuesta sacar tiempo para orar lo suficiente para poder pasar por la crisis final que se avecina sin negar a nuestro Señor. Exactamente como hizo Jesús en la última semana de la pasión, que es la semana que estamos estudiando en la lección número 9, 10, 11 y 12. Jesús se fue a Betania. Jesús había tomado la costumbre judía en cuanto a la entrada de un animal. El animal en el cual cabalgaba era el que montaba los reyes de Israel. Y la profecía de Zacarías 9 había predicho que así vendría el Mesías a su reino. ¿Saben, mis hermanos? Cuando termine la mediación de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, Cristo viene a la tierra, dice Apocalipsis 19, viene montado sobre un caballo. ¿Por qué un caballo y no un burro o un asno? Porque Jesús viene a pelear con los enemigos del reino de los cielos. Es a saber, Satanás, sus demonios y los impíos que se identifican con esa filosofía satánica de vida. Y Cristo viene como guerrero. Por eso Cristo viene sobre un caballo. En Apocalipsis 19 dice que he aquí, versículo 11, un caballo blanco, el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y dice que sus ojos eran como llamas de fuego y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cristo es el Verbo de Dios. Entonces dice, y los ejércitos que están en el cielo, que son los ángeles, le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo. Y dice, y de su boca sale una espada, que es la Biblia, para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Cristo viene por segunda vez a llevarse a sus hijos y a tomar preso a la Trinidad satánica, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Por eso es que en Apocalipsis 20, 19 aparece que dos personajes son apresados, que son la bestia, papado, y el falso profeta de Estados Unidos. Y entonces en el capítulo 20 está el dragón, que es Satanás, apresado por 1000 años en silencio aquí en la tierra. Oh, mis hermanos, Cristo, así como entró a Jerusalén una semana antes de su muerte, así Cristo vendrá a reclamar a sus hijos como suyos. Cuando estén sentenciados a muerte, Él vendrá a buscarlos como suyo, a pelear. Viene un caballo blanco, que son los ángeles, que vienen con Él para pelear la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, para librar a su pueblo y llevárselo al cielo por 1000 años. Para eso viene un caballo blanco. Mis hermanos, así mismo acontecerá, y pidámosle a Dios que seamos fieles para participar en su gloria. Para mañana lunes, un algo maldito y un templo purificado, lunes 26. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Continuamos mañana, si Dios lo permite.